Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Ya tranquilitos? ¿Sí? Voy a hablar ahora, este tema me lo puso Dios. Bueno, ya tengo tiempo tratándolo porque ven que nos tocan como 2 meses. ¿Uno y uno? Uno y uno. Ok, uno y uno. Y ya tenía tiempo Dios tratando con la paternidad, y en el congreso que fui a los de Semana Santa, pues me di cuenta que la relación con mi papá influía mucho en mi relación personal con Dios Padre, porque siempre que oraba o que oro, yo visualizaba a Jesús. Me costaba trabajo visualizar a mi Padre, aunque la oración era dirigida al Padre, siempre mi visión era Jesucristo. Entonces me di cuenta y de hecho le pregunté a la pastora, no sé si se acuerdan, en una prédica los domingos le dije que a mí me costaba trabajo tener esa conexión con mi Padre Celestial por la relación que tengo con mi papá. O sea, yo lo respeto, yo lo admiro, yo lo honro, porque no hay cosa que mi papá no pida que si está en mis manos yo podérsela dar, ¿verdad? Pero sí el hecho de que a veces nos quedamos solos y se oyen los grillos, los perros, todo, menos mi papá y yo platicando, ¿no? Y ahora que estoy yendo con ellos, pues trato de romper esa forma y tratar de platicar más con mi papá. Y obviamente lo he estado haciendo con mi padre espiritual. Ya cuando oro me voy completamente a él, lo visualizo a mi padre, hablando con mi padre, no mi padre físico, mi padre celestial, ¿sí? Entonces le puse a la prédica dependencia del Padre. Si hablo muy rápido me dicen: Dios creó al hombre con el fin que dirigiera justa y sanamente toda la creación de la tierra, como dice en Génesis 1:26. Génesis 1:26. 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoría en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El propósito de Dios era que el hombre gobernara y que le fuera bien, que tuviera una vida plena, bendecida, fructífera, pero bajo la cobertura, o sea, bajo la dependencia de Dios. ¿Sí me explico? Dependencia significa estar bajo la protección del mando o la autoridad de una persona. Dios crea al hombre bajo su protección. Es como cuando nace un bebé, ¿no? Tú preparas, en la Biblia dice que tengamos visión y que pongamos nuestra visión en tablas para que la gente corra atrás de ellos. Y yo me imaginaba que Dios, cuando hizo la creación, cuando hizo el sol, la luna, las estrellas y separó todos los mares, Dios visualizaba al hombre. Ya había visualizado de hecho al hombre, y todo lo que hizo y todo lo que formó lo hizo pensando en el hombre, en la creación, en el hombre, en Adán. Y se me hacía a mí tan lindo cómo Dios fue preparando las cosas poco a poco, los animales, las estrellas, los ríos. Si ustedes leen todo Génesis 1, es la descripción de lo que hace de la tierra, preparando un lugar para el hombre, para nosotros. Sin embargo, ¿qué hace Adán? Cae en la desobediencia, ¿no? Dios le da en este Edén, le da protección, le da comida, le da casa, le da una mujer, una dependencia totalmente de él, como dice en Génesis 2 del 8 al 9 y Génesis 2 del 15 al 18. Sí, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. La comida. Perdón. Y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás.
Aquí vemos cómo Dios sustenta totalmente a Adán, ¿no? Al hombre. En comida, le da todo, pues, lo que es un paraíso, ¿no? Y para que Adán dependiera de él. Pero ¿qué pasa? Que Adán lo traiciona. Porque realmente la orden, no comas de ese árbol, no fue puesta, como nos han enseñado, no fue puesta sobre Eva, sino sobre Adán. Entonces, cuando Adán peca y come de eso, no sé, ¿cómo se dice? Se justifica, no pide perdón, no pide, o sea, si te están dando algo tan bello y estás a punto de perderlo por la desobediencia, entonces, eran 3 palabras, entonces, imagínense el dolor que sintió Dios, ¿no? Dios Padre, al ver que lejos de decir, sí, Padre, la regué, dices, no, pues la mujer que me diste y la mujer que tú me diste, o sea, los dos los culpan. Y como vemos en Génesis 3:17, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. aquí Adán renuncia, es una alta traición que le hace a Dios y renuncia a la cobertura de Dios y a la dependencia del reino y queda indefenso y sin saber qué hacer, se queda sin saber qué hacer, como lo leímos ahorita. Y sabemos que la orden era para Eva y no para él. Y ahí es cuando se da el primer sacrificio para la redención de pecado, porque sabemos que sin derramamiento de sangre no hay redención de pecado. Y también fue para cubrir los cuerpos de ambos que estaban desnudos. Este es nuestro conocimiento y derramamiento de sangre. Con esto se abre una gran brecha entre Dios y el hombre. Empiezan las enfermedades, las calamidades y todo lo que conlleva la concupiscencia de la carne. Y también se abre pues una brecha donde ya no podíamos tener comunicación con nuestro Padre. Pero en esto aparece Jesús. Bueno, toda la historia, ¿verdad? Pero viene Jesús y redime a la humanidad. Los sacrificios sabemos que eran los animales perfectos, que no tuvieran manchas, para redimir los pecados de la humanidad, del ser humano. En Juan 1:29, Dios viene y es ese cordero que quita el pecado del mundo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía de él y dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con este sacrificio, por ese sacrificio y por haber aceptado tú ese sacrificio que Dios Jesús hizo por nosotros, tú y yo estamos aquí. Pero me causó así como que, a lo mejor ya lo sabía, pero hasta hoy me cayó en cuenta que no nada más vino por mí, sino por toda la humanidad, porque toda la humanidad está caída. Nosotros, gracias a Dios, hubo quien nos hablara, quien nos trajera a los pies de Cristo, pero hay mucha gente allá afuera que no reconoce ese sacrificio que Dios hizo. Sin embargo, ahí está latente, para cuando la gente quiera, por nosotros, porque también es un mandamiento, bueno, ya no está, es un mandamiento de que vayamos y hagamos discípulos, ¿no? Dar de gracia lo que de gracia se nos ha entregado, que ese sacrificio no sea vituperado, porque a veces también nosotros nos comportamos de una manera no correcta y que la gente no llega porque pues nos ven a nosotros que no somos la perfección, porque quieren ver la perfección en ti. Ahora que estoy yendo con mi mamá me dice, oye, si te acuerdas cuando hiciste esto, y yo, sí madre, sí me acuerdo, pero olvídalo, ya pasó, quedó en el pasado, soy nueva criatura, pero ya se lo tengo que estar recordando y me lo tengo que estar recordando constantemente a mí también, ¿no? Y ella ve cambios en mi familia, en mi marido, sobre todo, que Manuel ya era de una forma diferente, pero con Cristo se pulió, ¿sí? Era muy servidor, muy todo, y con Cristo se ha pulido, y mi mamá lo dice, bueno, a ti se te nota más que a Lupita, sí, porque como conmigo convivió, pues le cuesta más trabajo darse cuenta de los cambios y de ese sacrificio que Dios hizo por mí y que yo tomé y que quiero que la demás gente también tome por mí, por mi familia y por nosotros mismos, que vayamos afuera y demos de gracia lo que de gracia recibimos, ¿no? Bueno, entonces,
en Romanos 5:17, ahí dice que por la perdición de uno, por la desobediencia de uno perdimos, pero por la obediencia de otro ganamos, que es la dependencia de Jesús. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. En Hebreos 10, del 16 al 18, también nos dice algo de esa parte. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Por donde hay remisión de estos, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Bueno, aquí vemos el sacrificio que hizo Jesús por nosotros para que tú y yo ya se rasgara el velo y pudiéramos tener esa comunión con Cristo. Y a hoy, aunque pequemos y aunque hagamos cosas mal, que no van de acuerdo a la palabra de Dios, Dios nos ve, Dios Padre nos ve a través de su Hijo. Haz de cuenta, aquí está Dios, aquí está el Jesús y allá está Pati. Pero Dios nada más ve a Jesús a través de Pati, nos ve blanco como la nieve. Pero antes de este sacrificio, cuando empieza Jesús a hacer su ministerio, Jesús nos enseña la dependencia de su Padre. A pesar de que Jesús era un Dios, nunca se mostró ni se vanaglorió de su deidad aquí en la tierra. Sabía que era Dios, pero hasta María le guardó el secreto de quién era, ¿no? Y Jesús se comportó como un ser humano, no quiero decir común y corriente como tú y yo, pero realmente Jesús era un humano como otro. Nunca se vanaglorió de yo soy Dios, yo soy hijo de Dios, nunca lo dijo. Sin embargo, lo demostraba que era hijo de Dios, como tú y yo tenemos que demostrarlo. ¿En qué sentido lo demostraba? En que Jesús tenía esa conexión con el Padre, nunca se retiraba de la comunicación con su Padre. Esa dependencia que Dios hizo en Génesis, lo que quería con Adán, Jesús lo logra. Jesús logra esa dependencia, esa conexión entre el Padre y el Hijo. Y aún así con los milagros, Jesús siempre dice en Juan 5:3, dice que nunca hace nada que no fuera por lo que Dios le dice que hiciera, ¿no? Él da gracias siempre antes de Dios y ante Dios antes de cualquier milagro. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces Jesús, cuando nosotros queremos que las personas se conviertan, es muy difícil que nos digan o que les hablemos de las maravillas que hizo Jesús. Te dicen, pues sí, es que Jesús era Dios. No, pues era Dios, él sabía que era Dios, pero él se comportó como un humano. Entonces, porque la Biblia dice que Moisés, Aarón, Moisés, Eliseo, Elías y Josué hicieron muchos milagros. Moisés, uno de los tantos que hizo fue abrir el Mar Rojo, y no era Dios, no era un Dios, pues. Fuimos dioses ya después de Jesús, ¿no? Fuimos establecidos como reyes y sacerdotes, pero en el Antiguo Testamento todavía no estaba eso, ¿o sí? Ahora está en el Antiguo Testamento. ¿No le dice entonces Aarón? Si tú fueras Dios para Aarón. Entonces éramos dioses, pero con de chiquita. O sea, estaban estableciendo el reino en sus vidas, Moisés. Aarón, Elías, ¿qué hizo Elías? Elías, aparte de Eliseo, hizo muchos milagros, resucitó a un niño, limpió a alguien de la lepra, y Josué fue el que detuvo el sol y la luna para que no corriera el tiempo, ¿no? Elías hacía que lloviera fuego del cielo, pero ellos eran dioses con Dios chiquitas. Entonces
no pueden decirnos eso, pues es que Jesús era Dios, por eso hizo tantos milagros. No, Dios tenía una comunicación, Jesús tenía una comunicación con su Padre. Y me cala, la verdad, pues sí cala, porque Jesús mismo dice, y ustedes harán cosas mayores que lo que yo he hecho. Imagínense en qué grado nos pone Jesús, porque Él hizo muchísimas cosas. Entonces la responsabilidad que nos deja y la autoridad que nos deja para desarraigar todo lo que no es plantado por su Padre. ¿Sí? Ya lo dije, Jesús por su paso en la tierra era un hombre común y corriente. Su relación radicaba la diferencia radica en que Él tenía una conexión directa y efectiva y perfecta con su Padre. En San Juan 11, del 41 al 43. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Aquí vemos también una demostración de lo que Jesús era capaz de hacer con la ayuda de su Padre, ¿no? Y con lo que podemos hacer también nosotros. Hemos oído testimonios aquí aquí en los congresos de personas que han resucitado a personas que ya habían fallecido, vaya la redundancia, ¿no? Con tantos milagros de Jesús, nosotros podemos haber aceptado el sacrificio de Jesús y nos abrió la puerta para entrar con libertad al Padre. Tenemos que tener esa misma comunicación con el Padre. Hechos 15, del 16 al 17. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Como nuevas criaturas y como nueva naturaleza tenemos que ser totalmente dependientes de Dios, en las buenas, en las tribulaciones, que son igualmente importantes, porque las buenas pues tenemos una zona de confort, si damos gracias a Dios, como que gracias Dios por tener esto, pero realmente tenemos que agradecer también en las buenas. En la tribulación pues no hace falta que lo digamos, ¿verdad? Estamos con Dios metidos las 24 horas del día para que nos saque rápido del momento en el que estamos pasando, pero también cuando se pasa por momentos difíciles, también tenemos que tener, por momentos de alegría y de gozo, tenemos que dar gracias a Dios también, porque también es un regalo de Él, también es por gracia. Nuestro trabajo es una bendición de Dios. Yo creo que aquí la mayoría trabaja en lo que le gusta. Si es bueno, si es malo, si es poco, si es mucho, no importa. Lo importante es que tú estés a gusto con lo que haces. Porque estando, ya no se te hace como un trabajo, como que, ay, me tengo que levantar, ir a hacer esto, es pesado, la verdad. Yo escucho gente a veces que está molesta con lo que hace, pero tiene que ir a trabajar porque no le gusta su trabajo. Y sin embargo, escucho a la otra parte de mi esposo que se levanta con gusto para ir a hacer lo que le gusta, a Sergio, a Danita, a mi propio hijo, que el poco lo que trabaja, por su edad, que son pocas horas, sin embargo lo hace con gusto y con alegría a ir a hacer lo que le toca, ¿no? A Pati, yo la veo feliz en su casa haciendo sus labores y he aprendido también de ella a dar gracias a Dios y a gozarme también en las labores de la casa, que también es algo que no se remuneran económicamente, pero que hay satisfacción en nosotros porque es un cargo que también nos dio Dios, ¿no? A ver, somos igualmente importantes, una tribulación de clan. Seamos como niños. A un niño, Dana ahorita a mí, Dana todo me cree, todo depende de mí. Mami, me compras esto, trae unos boletos para ir al acuario y ella quiere que llevemos a la hija de Lidia. Y le dice, mami, ¿sí la podemos llevar si tenemos dinero? Y mi contestación es nosotros tenemos dinero, acuérdate que nuestro padre es el dueño del oro y de la plata, le tengo que enseñar así a depender. Les voy a dar un testimonio. Cuando me alivié de Dana, no me la dieron, estuvo en la incubadora 10 días
Y esos 10 días, mi mamá, más de 10 días, pero en ese tiempo, mi mamá se fue a mi casa. Como toda buena mamá que tiene nieta nueva, ya saben, tenemos un caso aquí reciente. Feliz la mamá, ¿no? Pero pues ella feliz a medias porque no había nieta, nomás había la quejumbrosa con la herida abierta y infectada. Entonces mi mamá pues hizo cargo de mi casa, de mi marido, de su marido, de mis hijos, de la ropa, de la comida, todo. Y mi mamá durmió conmigo en mi recámara y ya nos acomodamos, pero mi mamá estaba conmigo en la recámara. Y yo le decía a mi mamá, me veía que me paraba y me levantaba, me paraba y me levantaba y me decía, ¿qué tienes? Y volteé y le dije, es que tengo miedo. Y me dice, no tengas miedo, todo va a estar bien, dame tu mano. Y yo recuerdo que agarré la mano de mi mamá y me tranquilicé. Estuve ahí agarrada de la mano con ella. Y ahora que mi hija me dice a mí, mami, tengo miedo. Le dije, dame tu mano, vamos a orar. Yo ya le puse el ingrediente extra a lo que mi mamá me enseñó. A lo que mi mamá, el apoyo que me daba mi mamá, lo que mi mamá hizo para nosotros, trabajar, mis padres, trabajar para que fuéramos hombres de provecho, para que saliéramos, que estudiáramos, que hiciéramos y nos fuera bien en la vida, pero se les olvida esa parte, ¿no? Si nos llevaban a misa, yo creo que a la mayoría de la gente allá afuera, sí te llevan a la iglesia, sí te llevan a los domingos a misa y que estés quieta, porque me costaron pellizcos, miles de pellizcos porque no me estaba quieta, pero no me dieron ese ingrediente plus que ahora yo les estoy dando a mis hijos, ¿no? Ahora mi hija me dice, tengo miedo, y le digo, no tengas miedo, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque en ti, Jehová, yo confío. Lo oramos antes de dormir, o cuando me dice que tiene pesadillas, dame tu mano, la tomo de la mano, y me dice, mami, me soltaste, pero no te preocupes, aquí estoy. O sea, le estoy enseñando a mi hija que a depender de Dios, así que yo soy su proveedor, que su papá es su proveedor, pero que tenemos nosotros un proveedor mayor, que nosotros tenemos que depender de Dios. Y si a mí me cuesta trabajo enseñarme a depender de mi padre, porque si estamos metidos en situaciones difíciles, ya sea de deber dinero, de X, tú sabes por qué situación estás pasando, es porque confiamos en nuestras propias fuerzas, porque no pedimos dirección de Dios. La pastora el otro día decía que ella, para darle permiso a Monse, se ponía a orar. Yo nunca lo había pensado. Yo nomás digo, no me late y no vas. ¿Sí? Hoy ya se lo delegué a su papá y ya yo me arreglaré con él si le pasa algo, ¿verdad? Pero es bueno pedir la dirección de Dios en cualquier cosa, si en los pequeños detalles es bueno pedir dirección de Dios, depender de Dios, mucho más en las decisiones tan fuertes como un crédito, una deuda, qué sé yo, en donde estemos metidos ahorita. Ha sido porque no tenemos la confianza y la independencia de Dios, ¿sí? Nos soltamos de la mano, Dios está agarrado así suelto, Dios está así, y nosotros nos soltamos. ¿Por qué? Porque confiamos en nosotros mismos, porque confiamos en las capacidades que tenemos para salirle al problema, y no es así. En cualquier cosa tenemos que tomar en cuenta a Dios Padre, a los tres pues, pero en mi persona, por lo que les conté al principio, pues es a Dios Padre. No he aprendido en este tiempo que tengo tratando el tema, y la pastora me prestó un libro del Padre, entonces pues me ha edificado mucho, porque ahora sé que tengo que tener una comunicación con Él, ¿no? Y tengo que agarrarme de Él, y cualquier decisión que yo quiera tomar, tengo que pedirle dirección a Él. Y cuando las cosas no me salen bien, yo le digo, Dios, pues ahora sí que tú decides, yo estoy aquí, que así soy, Dios. Ahora, como dije el sábado, pues, Señor, así soy, ¿para qué me invitabas si ya sabías cómo soy, cómo era y cómo soy? Entonces, pues échame la manita, tenme paciencia, porque hasta ahora me están cayendo muchos 20, ¿no? Que me ha caído la revelación, vaya. Entonces yo los invito a que cualquier decisión que se tomen, Dios está con la mano estirada, y que pongamos a nuestros hijos, a los que vayan a tener hijos, a depender totalmente de Dios, ¿sí? A los que tienen chiquitos, que están así en edad, que los que son moldeables, que todos
se creen como niños a decirles, no, tienes un padre que él es el que te va a dar todo a través de mí, pero tú pídele a él porque él es el mero petatero, ¿sí? Bendiciones.